Listo, profe. Bien, muy buenas tardes. Gracias, Mildred, por el patrocinio de esta sesión. Estamos entonces en la tercera sesión de este módulo y nos corresponde hablar, conversar y dialogar sobre formación y desarrollo del talento. Ya la semana pasada, perdón, este martes tuvimos una excelente disertación de parte de Betty Fórmica. De paso la saludamos, que sé que está por ahí, pero ahora queremos profundizar en la formación y desarrollo del talento. Y para ello hemos traído para esta masterclass a Yoniray Romero. Ella es también parte del equipo de desarrollo del talento en la Universidad Católica Andrés Bello. Ella es del área, por supuesto, de desarrollo del talento humano, especialista en administración, es también consultora y ha tenido una excelente trayectoria en nuestra universidad, animando para que se desarrolle el talento. Ella nos va a dar algunas pistas de cómo podemos hacer después que usted integra a una persona dentro de su organización para que esa persona pueda desarrollarse y progresar. Esto se necesita en las instituciones educativas, en las unidades educativas, en primaria, en secundaria, porque nuestros profesores necesitan mucho apoyo. Nuestros maestros, nuestras maestras necesitan el apoyo porque ellas y ellos hacen que se desarrolle el talento que va a llegar a las universidades. Y por ello, entonces, requerimos atención para ello. Por favor, entonces, Yoniray, agradecemos muchísimo tu presencia y queremos entonces que nos complazca con tu talento. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, feliz tarde para todos. De verdad, muy agradecida por la invitación que me hacen desde el diplomado y desde el área de posgrado, al profe Yaver, la profe María Elena, la Fina, la profe Mildred que nos está acompañando acá. Y digamos, esta masterclass, la idea de esta masterclass sobre formación y desarrollo del talento, parte un poco de la idea de compartir con ustedes elementos que les sean útiles, ¿sí? Para hacer frente a, bueno, todos esos grandes desafíos de los cuales les han hablado en las últimas masterclass que además he seguido, ¿no? Interesante que desde una de las primeras masterclass que tuve la oportunidad de ver con la profesora Ana Fina, ella hablaba de cosas muy interesantes sobre el trabajo en red que vamos a tocar nosotros, sí, porque la integración y colaboración es parte fundamental del tema de desarrollo. Y de ahí en adelante, el profesor Gustavo García nos colocaba una tarea muy interesante con la actualización y la innovación curricular, ¿no? Entonces, nos dice, bueno, ¿cómo hacer frente a eso en la gerencia educativa venezolana que puede tener, pues, los desafíos propios de un país en la situación del nuestro, ¿no? Entonces, además, para empezar, quise traerles una cifra que me parece muy interesante y es que según la UNESCO, más del 30% de los docentes de América Latina han considerado en algún momento abandonar el sector educativo por falta de desarrollo profesional y condiciones laborales adecuadas. Y la profesora Betty Fórmica, con quien además tengo el privilegio de hacer equipo y que está acá con nosotros, igual con Rima, Lilibet, nosotros muchas veces hemos planteado, bueno, qué cosas se hacen para vincular el talento desde las condiciones laborales adecuadas y Betty hablaba de temas que tienen que ver con compensación y con bienestar y justamente pues el desarrollo profesional es otro elemento que vincula a los docentes. Y para nosotros en gestión de talento creemos fielmente que la sostenibilidad de cualquier organización se cimenta en su talento y la misión de las instituciones educativas evidentemente
es allí donde tenemos que nosotros trabajar de manera sostenida, ¿no? Cuando tenemos desafíos tan importantes en el país como la fuga de talento, el cambio de perfil demográfico, o sea, hay algo que de manera muy significativa en el presente y a futuro representa un reto, es cómo manejarnos frente a un perfil sociodemográfico diferente, en medio además de limitaciones presupuestarias que especialmente las instituciones educativas eh, tienen en su día a día, y bueno, con toda la impronta de la tecnología que nos coloca en ese desafío de aprender y desaprender, reaprender constantemente, ¿no? Entonces, basándonos en ese principio y sabiendo que como gestores de talento eh, tenemos la gran responsabilidad de incorporar en nuestras instituciones personas capaces, pero además gestionar y acompañar todo el proceso de desarrollo que necesitamos para que ellos acompañen a nuestros estudiantes, para que ellos además acompañen el crecimiento institucional, pues partamos de una forma, y esto lo hemos aprendido, y yo pues le agradezco muchísimo a mi alma mater que me ha enseñado mucho de esto en los últimos años, ¿no? Y es que nosotros tenemos el gran desafío de pensar en buenas prácticas y de tener referencias como referentes, organizaciones que nos ofrezcan información clave para nosotros hacer gestión de talento. Quise traerles referencias como la de la UNESCO, por ejemplo. La UNESCO tiene un marco de competencias tecnológicas y además recomienda la vinculación con los ODS. Y cuando la UNESCO habla de las competencias tecnológicas específicamente de los docentes, incorpora temas tan relevantes como la educación inclusiva, por supuesto, la inteligencia artificial, realidad virtual, todos los elementos vinculados a la práctica pedagógica, a la incorporación de elementos, herramientas que en el pasado no hubiésemos pensado, como las redes sociales como recurso para la pedagogía, pero también la robótica, el Internet de las cosas. Sin embargo, hay otros elementos que también las buenas prácticas de la UNESCO señalan, y es la vinculación con la ética, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que no se trata solamente de tecnología, que se trata de tocar a la persona, de vincular lo que hacemos con, por ejemplo, las ODS, entonces empezamos a preguntarnos, y yo les preguntaría, si ustedes dentro de sus instituciones han considerado o ya están trabajando la formación de sus docentes en elementos como este, las ODS, temas vinculados a la ética, más allá de saber que tenemos, bueno, una necesaria actualización tecnológica que emprender. Otro elemento que me pareció muy interesante incorporar es la buena práctica que recomienda UJAL. AUJAL, como, bueno, este grupo de universidades confiadas a la Compañía de Jesús, en la cual, por supuesto, nosotros hacemos modelo de nuestra gestión, plantea elementos claves como el cuidado de la persona desde el punto de vista de la pedagogía. También hace referencia a la vinculación de las redes de trabajo, de vincular la identidad institucional como parte de elementos de formación. Y ahí nuevamente vale la pena preguntarse, bueno, ¿qué tanto nuestras organizaciones orientan el desarrollo de las competencias de los dos administrativos en una mirada integral, en principios de calidad, de identidad? Por supuesto, para nosotros la identidad ignaciana es muy importante, pero la identidad de sus instituciones educativas, su historia, la relevancia social que el trabajo que ustedes hacen en educación básica y media, ¿qué significa eso, ¿no? Y cómo eso entra dentro de esas buenas prácticas de formación y desarrollo para nuestro personal. Finalmente, y me gusta mucho el enfoque del Tecnológico de Monterrey por su observatorio de innovación educativa, y ellos por supuesto que hablan del tema de innovación.
pero también hablan de elementos que tienen que ver con la inversión en educación, en nuestra propia educación. O sea, no se trata solamente en invertir y disponer recursos de la institución educativa para la formación de nuestros eh, estudiantes, sino qué hacemos nosotros por nuestra gente, por nuestros docentes, por nuestro personal administrativo. Y ellos hablan de un conjunto interesante o un enfoque de aprendizaje que tiene que ver no solamente con las competencias disciplinares en las áreas de conocimiento de cada uno de los docentes o de las funciones de gestión, sino que incorporan, además de las competencias digitales y la práctica pedagógica, elementos de investigación y extensión. Y creo que inclusive desde la práctica pedagógica en instituciones educativas de educación básica y media, la consideración y el trabajo en términos de investigación y de lo que hacemos aporte a la investigación que se hace desde centros e institutos, creo que es otro elemento de buena práctica que quiero incorporar, ¿no? Y siguiendo un poco con el tema técnico, digamos, un poco más técnico de esto de la formación y desarrollo, una de las tendencias más significativas que estamos viendo en este momento es pensar en lo que llamamos una gestión ambidiestra, ¿no? Es no solamente ver la formación y desarrollo desde lo que la institución necesita hoy, sino también de lo que va a necesitar mañana. Sabemos que la velocidad de los cambios del presente no es la velocidad de cambios que nosotros vivimos. Creo que la mayoría de los que estamos acá, o un buen número, somos de ese grupo privilegiado, en mi opinión, que hemos visto cuatro papas, hemos visto nacer Internet, las redes sociales, la inteligencia artificial. Pasamos de las cámaras como las que tengo en mi background a, bueno, dispositivos como los que tenemos en nuestros celulares. Entonces, la velocidad no es la misma que nosotros vivimos. Y pensando en que pues los cambios pueden ser exponenciales, mirar las necesidades actuales y futuras es una tarea fundamental de todos aquellos que estemos vinculados con la gestión de talento y particularmente con la formación, porque todo lo que nosotros hagamos hoy y sobre todo que signifique inversión en formación, tiene que significar que abona, ayuda, acompaña al futuro. De allí que el Foro Económico Mundial ha hecho mucho énfasis en competencias del nuevo milenio que tienen que ver con flexibilidad cognitiva, con pensamiento crítico, con gestión de emociones, con gestión de personas. Porque sí, la tecnología va a hacer muchas cosas y va, según el Foro Económico Mundial, va a reemplazar muchos trabajos, pero va a crear muchos más trabajos nuevos. Y la tarea de nosotros es formar a esa gente que se va a insertar en ese mercado laboral y que va a acompañar el desarrollo del país y del mundo desde una perspectiva y unos procesos diferentes. Entonces, la tarea allí es considerar la pertinencia, la vigencia de lo que hacemos y en ese pensar en la pertinencia y la vigencia definitivamente orientarnos con la estrategia hacia dónde va la institución es un tema muy importante. La Universidad Católica y nosotros desde el gran equipo que trabajamos con talento estamos continuamente revisando, bueno, cómo aporta lo que hacemos al plan estratégico, pero también los planes operativos son importantes, lo que necesitamos en el presente. ¿Qué está pasando con nuestros colaboradores? Y allí el diagnóstico de necesidades es fundamental. Y no pensar solamente en el diagnóstico individual, sino pensar en colectivo, es pensar a veces reactivamente, pero también tener proactividad en identificar esas necesidades y a partir de esas necesidades, entonces sistematizar planes y programas que sean coherentes con la estrategia, que sean coherentes con las necesidades de nuestra gente, que entiendan lo que el académico necesita o el docente necesita, que entiendan que detrás de esa maravillosa función que hacen los docentes hay un personal administrativo que también tiene que actualizarse, que también hay que trabajar en sus competencias, ¿no? Y una vez que nosotros tenemos programas ya definidos, y un poco les vamos a contar, les voy a contar la experiencia de la universidad, es estar en un continuo proceso de medición. Solo la medición
trae la mejora. El profesor Gustavo García hace muchísimo énfasis y realmente quienes trabajamos en la Universidad Católica sentimos y vivimos que la medición es lo que nos permite entonces mejorar, identificar qué es lo que está pasando, entender las distintas situaciones, también las oportunidades y los desafíos, y a partir de allí entonces estar mejorando y estableciendo opciones para que esos resultados se den de una mejor forma, ¿no? Entonces, un poco ya entrando en cómo hemos trabajado esto en la Universidad Católica. Creo que la Universidad Católica tiene un ejemplo muy interesante y muy práctico sobre, bueno, esta vinculación entre el plan estratégico, las necesidades y los recursos a la hora de hacer formación y desarrollo. Betty ya les comentaba que nosotros tenemos un decreto rectoral que de alguna manera dirige, de alguna manera nos dirige todas las intenciones en materia de formación. Y una de las cosas interesantes, que es el primer, digamos, punto que quiero que ustedes se lleven de este encuentro, es que la vinculación desde la alta directiva de la institución y que eso vaya en cascada a todas las unidades y a los grupos de interés internos y los vinculados externos, por supuesto, eh, es fundamental. O sea, la intención de formar y desarrollar al talento tiene que ser una tarea estratégica. Desde la dirección de cada una de sus unidades, instituciones educativas, hacia abajo, toda la intención de mantener formación y desarrollo para cada colaborador es fundamental. Y esa es el gran aporte, uno de los grandes aportes del decreto, además de apoyarnos con toda digamos, el trabajo de gobernanza institucional de quienes estamos vinculados con esa tarea. Trabajar con las necesidades no es sencillo. Nosotros, una de las cosas que hemos aprendido en estos años es que necesitamos conocer esa necesidad y conocerla desde lo individual y lo colectivo. O sea, no quedarnos solamente en lo que necesita un colaborador y tampoco pensar en que todos tenemos que tratarlos de manera igual para todos los temas, ¿no? Si hay algo que nosotros hemos aprendido es conocer la necesidad y conocerla de primera mano del director de escuela, del coordinador de un área administrativa, pero también del decano, pero también desde los vicerrectores que tienen esa visión de futuro. Y esas necesidades, entonces, empezar a agruparlas y empezar a compartir qué es lo que está pasando, ¿no? El decreto, una de las cosas que ha facilitado es un espacio, un cuerpo colegiado que llamamos el Consejo de Formación y Desarrollo Integral, que es ese grupo experto que ha permitido compartir información y disponerla de manera organizada y sistemática para que eso se transforme en planes y programas de formación. En la universidad, el 90% o más de las actividades formativas se desarrollan desde lo que hace cada escuela, lo que hace cada área de especialidad, y eso es un recurso muy valioso. Y ese recurso tan valioso es lo que representa para nosotros esos grandes aliados que tenemos en nuestros expertos en áreas tan importantes como los centros de investigación. CIDEA ha sido fundamental y es un protagonista súper activo en este proceso de formación. Además, otros aliados, o yo me atrevería a decir que casi toda la universidad forma parte de esta iniciativa de formación y desarrollo. O sea, no se trata de que esto está solamente en manos del Consejo de Formación o que es parte de una tarea de recursos humanos. Creo que el gran aprendizaje es que nosotros desde nuestras distintas áreas hacemos alianzas para identificar las oportunidades donde podemos aportar soluciones. Cómo conectar además, porque no es la misma conexión la que podemos hacer con el área académica o con el área administrativa, no es el mismo requerimiento el que tiene un centro e instituto de investigación al que tiene una escuela. Y a partir de allí,
conectando con esa necesidad y con esos recursos y aliados, entonces optimizar, porque realmente todas nuestras organizaciones, bueno, tienen que aprender a optimizar recursos, a ser súper eficientes y a buscar alternativas que consideren la viabilidad, la eficiencia, la oportunidad, que consideren cuál es el mejor momento para hacer las cosas. Y hasta de eso hemos aprendido en este secreto de aprender, ¿no? Creo que y me encanta esta frase porque describe mucho lo que ha pasado en estos años de gestión de formación y desarrollo en la universidad, ¿no? Y es que Abraham Lincoln dice esto de, dame 6 horas para talar un árbol y me pasaré las 4 primeras afilando el hacha. Y eso me encanta porque eso es justamente lo que ha hecho todo el equipo que está vinculado con la formación y desarrollo en la Universidad Católica. Cada uno desde su rol, desde su experticia, ha aportado cosas muy valiosas desde recursos humanos. Nosotros lo que hacemos es intercambiar necesidades por oferta formativa, ¿no? Y esto suena como si fuera un intercambio muy sencillo, pero realmente ha sido muy interesante la forma como nosotros desde las distintas unidades hemos capturado la necesidad y hemos compartido esa necesidad con nuestros aliados internos para que salga esa oferta formativa que en algunas oportunidades, por supuesto, que requiere el concurso de externos, pero que estamos nosotros alineados y claros con que desde recursos humanos y desde estas unidades aliadas es donde se produce la oferta formativa que vamos a hacer entonces llegar a nuestras áreas y nuestros usuarios. Recursos humanos apoya esas necesidades vinculando lo que pide una escuela, lo que pide un colaborador en particular, con la oferta formativa de la universidad. Estamos siempre atentos de, bueno, lo que nos están pidiendo ya está disponible y si no está disponible, ¿cómo creamos los espacios? ¿Cómo escuchamos y prestamos atención para hacerles llegar a estas unidades aliadas información suficiente como para que ellos entonces, bueno, sirvan la mesa de soluciones? Nuestras unidades aliadas son los protagonistas en acompañar las soluciones, en implementarlas y en hacer uso, bueno, de todos esos recursos para que estas áreas y usuarios de la universidad, bueno, tengan la mayor satisfacción posible y la mayor variedad de opciones, siempre alineadas, bueno, no solamente con su disciplina, sino con ese plan estratégico y plan operativo de la universidad. Y de esa experiencia es que surgen esas orientaciones estratégicas, ¿no? Betty ayer les hablaba que nosotros tenemos un plan trienal en el cual se establecen unas orientaciones estratégicas que, bueno, dirigen un poco ese rumbo a través del cual nosotros vamos a desarrollar la formación por la naturaleza de la Universidad Católica. Las orientaciones se establecen en 3 grandes áreas, en la docencia, en la investigación y extensión académica y en la extensión social. Entonces, a partir de cada uno de estos elementos del quehacer universitario, hay oferta específica disponible para cada uno de estos elementos y por supuesto allí nuestros docentes son fundamentales. Una de las cosas que además es una siguiente recomendación clave es tener una intención estratégica muy alineada con cada una de las dimensiones que se quiere trabajar. En la universidad nosotros nos hemos, bueno, colocado propósitos muy claros de qué es lo que queremos, por ejemplo, con la docencia, y es lograr que nuestros docentes adquieran, desarrollen y apliquen conocimientos que le permitan elevar la práctica pedagógica, aplicar innovación, usar tecnología, tener interacción intercultural y tener una gran vinculación con la universidad. Entonces, a partir de esto, bueno, ese es el espíritu, esa es la intención. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con distintas actividades que a través de nuestros aliados se diseñan para cada año y cada periodo, ¿no? Un elemento importantísimo que ha sido clave para nosotros es considerar que sí es cierto que el quehacer universitario, las 3 áreas del quehacer son claves,
pero también el eje de gestión sustenta todo lo que hacemos como institución de educación superior. Entonces, allí trabajamos de manera articulada un gran eje de gestión que incorpora temas como la innovación, como la identidad. Ya les decía que trabajar con la identidad es parte de la formación de los docentes y del personal administrativo, por supuesto la innovación y también el servicio. Si hay algo que hemos aprendido en la universidad es que el servicio es un eje en el cual se cimenta la calidad educativa. Y no es solamente el servicio, es la calidad con la que se hacen las cosas, cómo se documentan, cómo se sistematizan las experiencias internas para que esto redunde en calidad en todo lo que hacemos, la sustentabilidad como además ese gran aporte que tenemos para cuidar la casa común. La comunicación es un eje transversal fundamental y por supuesto el liderazgo, la forma como cuidamos y acompañamos a las personas para que establezcamos redes de comunicación sólidas y sobre todo cómo acompañamos a nuestros líderes en ese trabajo tan significativo que representa lograr resultados a través de otros. Entonces, todos estos son temas que deben ser tocados en las instituciones educativas. Nosotros entendemos que las dimensiones de la universidad, bueno, son grandes frente a una unidad educativa. Sin embargo, mi invitación acá es a que desde sus unidades educativas, desde sus colegios, empiezan a pensar en qué cosas pueden hacer en términos de gestión, más allá de apoyar la práctica pedagógica de los docentes, cómo entendemos que un docente necesita identificarse con la misión, la visión, la historia, los valores a través de los cuales la institución educativa trabaja con sus estudiantes, cómo la comunicación facilita los puntos de encuentro, cómo desde el liderazgo personal, el autoconocimiento, acompañamos también el liderazgo de otros, ¿no? Entonces, estas son reflexiones que han sido muy significativas para nosotros y nos están acompañando en el gran camino que tenemos por recorrer. Todavía nos falta mucho por hacer, pero aún sabiendo que nos falta mucho por hacer, estamos convencidos de que hay grandes cosas que hemos logrado hasta ahora. Cuando nosotros empezamos este ejercicio, la participación en la formación de los docentes, siendo muy específica con los docentes, tenían una participación apenas del 24% de la plantilla. Ya el año pasado alcanzamos el 62% de docentes formados. Entonces, bueno, esas cifras lo que nos dicen es que vamos por un buen camino y que el camino que hemos recorrido está dando sus frutos, ¿no? ¿Y cómo hacer eso? ¿Cómo los ayudo? ¿No? Con estas ideas y esta experiencia, ¿cómo los ayudo a pensar en sus organizaciones? Primero, la recomendación va en que el diagnóstico sea participativo, en que ustedes hagan un diagnóstico involucrando a todos los actores para que lo que vayan a hacer tenga enorme pertinencia. Stakeholders clave dentro de las instituciones educativas, por supuesto la directiva, por supuesto los docentes, el personal administrativo, pero también los representantes son una fuente de información que es bien interesante, ¿no? ¿Qué expectativas y qué preocupaciones tienen los docentes, ¿no? Para que podamos empoderar a nuestros docentes bueno, esa información que además los representantes esperan ver. Entonces, abrir el diagnóstico bueno, el concurso de nuestros grupos de interés, que además pensemos en un modelo de competencias que oriente el desarrollo de la formación. La Universidad Católica tiene en su proyecto formativo institucional un claro perfil de competencias que se espera del egresado y, bueno, acompañamos la formación de los docentes de ese modelo de competencias, pero también tenemos un modelo de competencias que acompaña los procesos de gestión. ¿Ok? Entonces, definir esos perfiles, entender la necesidad de cada dimensión, docencia, administración, entender que los niveles jerárquicos en las organizaciones implican necesidades diferentes. La necesidad de un coordinador académico no es la misma a la de un docente.
o a la de un auxiliar, inclusive en un área de mantenimiento de servicio, no es la misma que del gerente de administración. Eso ayuda muchísimo a lograr ese siguiente elemento, que es tener una oferta dinámica y flexible. Nosotros hemos aprendido muchísimo a combinar modalidades, metodología, lo síncrono con lo asíncrono, lo virtual con lo presencial, incorporar elementos inclusive que forman parte de la práctica de otro tipo de organizaciones, pero que nos vienen muy a tono. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en gamificar experiencias. Tenemos una muy buena experiencia gamificando, por ejemplo, actividades formativas de comunicación y liderazgo. Entonces, a partir de eso, bueno, ¿qué pasa si empezamos a pensar en cápsulas de microaprendizaje? ¿Qué pasa si comenzamos a utilizar las redes internas, las redes sociales, el propio WhatsApp para transmitir información sobre algunas cápsulas que puedan ser de utilidad para el docente a través de infografías, de pequeños podcasts? Um, y, digamos, pensar en, bueno, el universo de posibilidades, además que nos da la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Eh, un elemento importante es el reconocimiento y el acompañamiento que ofrecemos a quienes se forman. La universidad continúa trabajando en espacios, no solamente para, bueno, dar un certificado, que bien valioso que es y bien, muy bien recibido es por los docentes, sino hacer otros incentivos, incentivos que tengan que ver, bueno, con insignias, con aprovechar este gran ecosistema de formación y aprendizaje que tenemos, ¿no? Creo que por allí estaba, creo que por allí todavía está Suhail, con quien tenemos un desarrollo en este momento muy interesante de cara a los docentes. El Tech Skill Hub de la universidad no solamente presta apoyo y servicio a los estudiantes, es un espacio de aprendizaje para los docentes. A través de convenios que se tienen con otras organizaciones, se busca abrir el espacio de conocimiento. En este momento estamos trabajando con uno específicamente en IBM para abrir, bueno, una cantidad de opciones de autoaprendizaje para los docentes, no solamente en temas de tecnología, sino en temas específicamente de sus disciplinas, ¿no? Y por eso este tema de las redes, este tema de la alianza interna es fundamental. En algún momento hemos acompañado a los docentes y el profe Javer ha sido valiosísimo en la experiencia de acompañamiento y mentoría para lograr que los docentes tengan prosecución en su escalafón, ¿sí? Que logren crecer en su escalafón docente. Y todo eso se logra es a través de alianzas, es a través de la colaboración, de no solamente pensar en que somos una institución para servir a nuestros estudiantes, sino para servirnos a nosotros mismos. Incorporar las buenas prácticas que aprendemos para nuestros estudiantes, incorporarlas en la formación de nuestros colaboradores. Temas claves es fundamentar la operación de una institución educativa en una cultura de aprendizaje que no solamente involucra a dar aprendizaje, a enseñar a otro, involucra en aprender nosotros, en evolucionar y volver a lo simple de esa misión, que es formarnos para formar a otros. Creo que ese es uno de los espíritus más importantes que debe acompañar el trabajo de formación y desarrollo del talento en instituciones educativas. Seguir un poco esta ruta de diagnóstico, competencias, oferta dinámica, reconocimiento, medición y alianzas, estoy segurísima que les va a ayudar muchísimo a darle a sus docentes, al personal administrativo, una mirada diferente dentro. Está demostrado que dentro de la propuesta de valor a los colaboradores está la formación. Muchísimas empresas están trabajando en el tema de la formación como pieza clave de esa recompensa total. La formación forma parte del salario emocional, y cuando está bien intencionada y además está dirigida por la estrategia institucional,
no puede tener otra cosa que sí, sino muchísimo éxito, ¿no? Entonces, quiero cerrar este espacio para abrir pues la conversación con ustedes con esta frase que me gusta mucho de Confucio, ¿no? Y es que la educación alimenta la confianza y creo que una forma en la que nosotros fomentamos la confianza en nuestros colaboradores es a través de la formación y desarrollo. Es acompañar su educación y esa confianza va a alimentar la esperanza de que están en un lugar que les ofrece bienestar integral, que les ofrece oportunidades de crecer, no solamente verticalmente, y creo que ese es un paradigma que ya, sobre el cual ya se ha avanzado bastante. Creo que la gente realmente quiere crecer y quiere conectarse con propósito. Y desde esa conexión de propósito, pues la esperanza alimenta la paz y creo que todos en el mundo lo que necesitamos es eso, ¿no? Es conectarnos con propósito, con futuro, con esperanza y con construcción, sobre todo en un país como el nuestro que tanta educación y valores necesita. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por estar acá. Escucho ahora sus inquietudes, sus preguntas, sus reflexiones además. A ver, voy a empezar por leer el chat. Bueno, vamos a darle un aplauso a nuestra querida presentadora, por favor, esas palmitas ahí para que muestren que Gracias. han estado presentes. Fíjate, Yoniray, que ahí están las palmadas, que Sí, ya las estoy representan los viendo. Gracias, aplausos Sandra. a lo que están haciendo. Sí, Mira, señor, María sí, señor. Alpina, Dailén, Joana, Nicolás, Sujail, Lailín, también por supuesto Mildred, todos nosotros estamos emocionados con eso. Betty también, Sandra, Sí, qué Rimar. bueno, qué bueno. Qué bueno que resuenen estas ideas en ustedes entonces. Las unidades educativas, bueno, tienen distintas dimensiones y siempre se preguntan cómo poder hacer un plan, aunque sea anual, cuando tienen una alta rotación de personal. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se podría hacer para hacer como planes cortos, específicos, para que los maestros se puedan incorporar y mejorar sus competencias? Esa es una de las preguntas que se están haciendo las unidades educativas y nos gustaría mucho que comentaras eso. ¿Qué pasa con Sí, la rotación del personal y qué planificaciones de entrenamiento y desarrollo cortas podrían hacer las escuelas, los colegios, las unidades educativas en general? sí, yo allí les daría tres recomendaciones. La primera, que aprovechen el espacio que tienen antes de iniciar los periodos académicos para hacer encuentros de formación cortos y sobre todo de vinculación, de inducción, que es lo que se espera, cómo queremos y sobre todo nosotros tenemos que trabajar mucho en cómo queremos que ese nuevo docente entienda y se involucre con la identidad y la forma de hacer las cosas en nuestras instituciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de inducción en el cual todos los docentes de nuevo ingreso, antes de iniciar cada uno de los semestres de un periodo académico, hay un proceso de inducción para los docentes que tienen que le damos esa bienvenida. Y no es solamente, ok, aquí es el segundo punto importante, no es solamente ese encuentro, es disponer de alguna herramienta asíncrona para que el docente tenga continuidad en esa vinculación con la institución en ese primer espacio de tiempo. Nosotros hemos aprendido en estos años que si bien la inducción como encuentro es valioso porque vincula afectivamente, tenemos además un aula en la que todos los contenidos están allí a disposición permanente del docente. Eh, Hay una gran ventaja en este momento con aplicaciones gratuitas como Classroom, como Moodle, que tienen la posibilidad de ustedes de crear cápsulas de formación, no solamente para los nuevos docentes, ¿sí? Ustedes pueden perfectamente hacer
cápsulas informativas que compartan en eventos presenciales, pero que después queden allí para la consulta. Un elemento valiosísimo es tener comunidades de práctica para distintos elementos, que por ejemplo los profesores de las STEAM, de física, química, matemática, puedan tener un espacio para compartir prácticas, lecturas, experiencias de otras organizaciones. Y eso, a ver, no solamente mantiene actualizado al docente, es que le da el mensaje que para nosotros es importante su formación y facilita muchísimo el proceso de vinculación con las personas que van ingresando nuevas, porque a veces no hay tiempo suficiente de formarlos. Entonces, si tenemos un espacio en nuestro site, en nuestra internet o en un classroom donde de allí el docente pueda entonces empezar a vincularse con lo que hacemos y la forma como queremos que él lo haga, seguramente vamos a ganar muchísimo más aún en medio de la rotación que sabemos que existe. Muchas gracias. Seguimos teniendo aquí algunas preguntas. Mariela Urbano dice lo siguiente, interesante. ¿Por cuál área o competencia en el campo pedagógico recomendaría iniciar esta formación de los maestros? Y aquí dice algo que sinceramente no entiendo, que entiendo que la DNC es fundamental. Si tú lo sabes, dilo. Si no lo sabes, le preguntamos a Mariela qué es DNC. Sí, vamos a preguntarle a Mariela qué es de MC. Mientras tanto, yo sí les comentaría lo siguiente. Yo creo que eh, todo lo que tiene que ver, y en la universidad lo llamamos pedagogía del cuidado, ¿no? Pero toda la vinculación del docente con el estudiante es un primer punto que no podemos dejar de lado. O sea, entender que lo que nosotros hacemos está primero vinculado con lo humano, implica motivación, implica empatía, implica conexión, implica el manejo de la diversidad. Eso es un elemento importantísimo sobre el cual hay que sensibilizar a los docentes. Y un segundo punto con el que hay que trabajar es, bueno, con ofrecerles estrategias didácticas y evaluativas y tener allí la disponibilidad de un menú con el cual ellos puedan abrir la mente, ¿no? A todas las cosas que pueden hacer en el aula y que pueden hacer, bueno, justamente en esto de la práctica pedagógica. Sí, bueno, ahorita era bastante fácil. Mariela nos insiste y nos dice detección de necesidades de capacitación. Ah, ok. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Llegan nuevos docentes que están en rotación, llegan cada año nuevo. ¿Cómo hacemos rápidamente para detectar esas necesidades y cómo contemplar una formación en el pleno ejercicio durante el año escolar? Eso es a lo que se refiere Ok, Mariela. ok. Tu comentario. Bueno, fíjense, dos cosas sencillas. Lo primero, cuando nosotros captamos a un docente, cuando hacemos ese contacto con él para vincularlo y para decir, ok, tú eres la persona, ven a trabajar conmigo y vas a dar tal asignatura, ese es el momento de detectar la necesidad, ¿sí? En el momento de captarlo, empezar a entender qué le hace falta. Le hace falta mayor cercanía, mayores habilidades de comunicación, estrategias didácticas, entender qué le hace falta. Ese es un primer momento. Y siempre estar atentos a disponer de información que sea de utilidad para, nuevamente, la práctica pedagógica. Es importante que siempre estemos actualizando a nuestros docentes. Creo que un elemento clave en la incorporación de nuevos docentes es la identidad institucional, que ellos tengan clarísimo cuáles son los valores de la institución, cómo se hacen las cosas en esta institución, ¿sí? Y un poco colocarlos en sintonía, ¿ok? Con esa forma de hacer. No es solamente un espacio, por supuesto, de un encuentro o de una plataforma, pero sí hay un momento clave que es esa incorporación y luego, entonces, al cierre de ese primer espacio, de ese primer año, primer semestre de formación, ajá, ¿cómo estuvimos? O sea, la retroalimentación continua es importante. Nosotros tenemos la ventaja
de tener un sistema de evaluación muy robusto, y a veces las instituciones educativas no tienen un sistema de evaluación para sus docentes. Recomiendo que piensen en trabajar en un sistema de evaluación. El sistema de evaluación les da muchísima información sobre, bueno, cuáles son los elementos que hay que trabajar, no solamente desde lo individual, sino también en lo colectivo. Yoniray, Nicolás está haciendo una pregunta, no necesariamente ni exactamente con tu tema, pero menciona, ¿cuáles son las principales facilitadores de éxito para generar una cultura de innovación? Generalmente las instituciones educativas son muy tradicionales, se llevan por la cultura dominante y cuando les toca hacer innovación o cambiar, son muy resistentes. ¿Qué se podría hacer en términos de entrenamiento y desarrollo de las personas que se incorporan y de las que ya están dentro del sistema educativo, dentro de la unidad educativa, para generar una cultura de innovación? Tu comentario. Eh, las culturas de innovación se cimentan en la creatividad, en el aprendizaje continuo. O sea, nosotros tenemos que entusiasmar a la gente a estar continuamente aprendiendo. Y eso se incentiva también desde la curiosidad. Sí, entonces creo que las culturas, o sea, estoy convencida que las culturas que tienden a la innovación son culturas en las cuales hay gran disposición a aprender, hay mucha flexibilidad, mucha adaptabilidad, hay gran curiosidad y hay, digamos, una cultura en la cual el error, en la cual la improvisación tiene espacio. ¿Sí? Yo creo que el que no se equivoca no aprende, y manejar, gestionar de manera positiva los errores, dar apertura a que nos podemos equivocar y que eso represente un aprendizaje, es un desafío en términos de cambio. O sea, creo que inclusive acompañar a los líderes de las organizaciones, y especialmente estas, acompañarlos a ser gestores de cambio, y más que gestores, promotores de cambio, incentivar que el cambio no es un lugar oscuro, ¿sí? Sino que el cambio, bueno, tiene muchos elementos positivos. O sea, uno no vence la resistencia al cambio con miedo, vence la resistencia al cambio con esperanza, con resiliencia, con entusiasmo, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que hay que insuflar en estas organizaciones que se aproximan a estos procesos de cambio. Bueno, aquí Betty informa que, o comenta que Nicolás coloca datos interesantes respondiendo esa inquietud. Dice 72% compromiso de liderazgo, 53% capacitación, y esos son resultados del estudio de visión empresarial en Venezuela de 2025 de KPMG. Pero de nuevo, por ejemplo, estamos comenzando el nuevo año escolar a partir de septiembre de 2025, Dios mediante. ¿Cómo hacemos para poder incorporar a esas personas que llegan nuevas a la organización para que mejoren, se desarrollen y sienta que la organización los está asistiendo para alcanzar sus retos? Tu comentario, por favor. Eh, a ver, no, uno suele ser, o sea, soy muy respetuosa en no responder con una pregunta, ¿no? Pero sí creo que vale la pena que nos preguntemos si solamente en ese nuevo año escolar tenemos que pensar en los nuevos docentes. Yo los invitaría a pensar en todos, porque los nuevos docentes tienen preguntas que son valiosas y que es necesario responder para su adecuada vinculación, pero los antiguos también. Los antiguos también necesitan que les hablemos. A las personas que han confiado en nosotros año tras año y se vuelven a incorporar con el mismo entusiasmo a un nuevo año escolar, también necesitan que les hablemos. Yo los invito a pensar en el inicio de un nuevo año escolar en septiembre, tal vez haciendo unas jornadas de formación con todo el personal. Yo tuve la suerte
de ser invitada por la profesora Nafina el periodo pasado, el inicio del periodo pasado, a una experiencia con un colegio emblemático en el país y fue espectacular que desde su directiva lo que planteaban era, bueno, cómo orientamos a los que ya tenemos con nosotros y a los nuevos docentes en lo que queremos para este año. Se hizo una jornada de mediodía de formación en temas de identidad, en temas de colaboración, en temas de comunicación y de liderazgo, que fue súper bien valorado, y no solamente por los nuevos, fue muy valorado también por el personal de tradición en la institución. Entonces, creo que vincular a los nuevos es necesario, pero además la vinculación de los nuevos, viéndose como parte de un colectivo que tiene, bueno, una dinámica también es necesaria porque es la forma de integrarlos. Entonces, los animo a que pensemos en una jornada para el próximo año que incluya a los nuevos docentes y que también incluya a los docentes de tradición. Excelente, Johnny Ray. Y Sandra Martínez dice, a todos, todos son necesarios. Nicolás dice agradecido por el espacio. Hay también un comentario de Janet Manoche que dice lo siguiente: ¿qué sugiere para garantizar el éxito en el contexto con la formación que recibe el docente? ¿Qué podemos hacer entonces para la formación que recibe el docente en el contexto tan retador que tenemos en este momento y que vamos a tener en los próximos meses? No te estoy pidiendo que adivines, sino que des tu mejor respuesta. No, exacto. Creo que la mejor recomendación que les puedo dar es el feedback, es mantener feedback continuo. Una de las cosas que nosotros, además como docentes, sobre todo los que son de base docentes, tienen muchísima información, es en medición de impacto de la formación, ¿sí? Entonces, la invitación es a que no nos quedemos solamente con medir el impacto de si la gente salió satisfecha de la formación, si le pareció relevante en el momento. Es aproximémonos a cómo ese aprendizaje se está traduciendo en aplicación práctica. Si yo estoy trabajando con estrategias didácticas, pensar en los docentes están aplicando esas nuevas estrategias didácticas para los docentes. Si el docente está trabajando en su comunicación, el docente percibe que su comunicación ha mejorado, es además el coordinador académico está notando y el estudiante está notando que el docente ha evolucionado. Entonces, es pensar en esa medición continua, en la retroalimentación y en preguntarle al docente al cabo de un tiempo y empezar a explorar qué tan útil, relevante, vigente está esa formación que le dimos y cómo lo está acompañando. Muy bien, Johnny Ray, vienen dos preguntas ahí retadoras. Ay, Hay una afirmación de Suhai, ¿no? Dice, quien está dispuesto a innovar asume el riesgo de cambio. Abrir la ventana para explorar qué está pasando fuera de nuestra institución y atreverse a incorporar nuevos formatos potencia las competencias ya consolidadas. Y el otro comentario muy retador es, ¿qué recomiendas cuando el docente antiguo, es decir, el docente con experiencia, el docente con trayectoria, no está de acuerdo con los nuevos cambios? ¿Qué hacemos con la resistencia al cambio? creo que las dos sí son retadoras y creo que tienen la misma respuesta, ¿no? Yo creo que cuando nosotros nos aproximamos a procesos de cambio, lo decía, una de las fuentes de resistencia es el temor. Es, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Sí? ¿Y a qué me enfrento cuando me enfrento a algo que no conozco? Y en ese no conozco me puedo equivocar y soy una persona excelente, expreso calidad en lo que hago. He tenido 30 años haciendo esto de la manera tradicional y lo nuevo me puede emplazar a equivocarme. Entonces, la innovación implica espacios de error, implica espacios de ensayo,
implica manejar la frustración. Y lo mejor que nosotros podemos hacer por esos docentes es ofrecerles espacios de seguridad. La seguridad en que el aprendizaje siempre va a redundar en mejora, que confiamos en su capacidad para aproximarse al cambio, en que ese cambio, aún con algún error inicial de ajuste, sobre todo una de las cosas que pasa con nuestros docentes, digamos, de más tradición, es la aproximación a la tecnología. Entonces, tenemos que acompañarlos en la aproximación de la tecnología. En todo este marco de competencias tecnológicas, y eso Suhail seguro nos va a poder ayudar mucho en el presente y a futuro, empezamos desde la alfabetización digital. O sea, no se trata solamente de agarrar al docente de tradición y meter la inteligencia artificial, es que tiene que ser un proceso progresivo de incorporación de elementos, y en esa progresividad, ¿ok? Se va venciendo la resistencia, porque además está de por medio el bienestar del docente, el que continúe con su práctica pedagógica de alta calidad, con alto compromiso. Entonces, detrás de la resistencia empecemos a leer la preocupación por seguirlo haciendo bien, y más bien acompañemos al docente, ofrezcámosles espacios seguros para, bueno, la innovación y el aprendizaje. Sí, profe. Bueno, mira, Suhail dice totalmente de acuerdo, ganarlo al proceso de cambio tecnológico. Yolimar dice muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de esta masterclass. Eh, Queremos por demás agradecerte, Yoniray, por todo lo que nos has compartido. Creo que ha sido de mucho fruto para la gente que está en este diplomado y que desea aprender, documentarse y crecer con las experiencias en el contexto universitario, pero que tengan impacto en sus instituciones educativas. Bueno, aquí Janet está diciendo que si queda grabada la clase, claro que queda grabada la clase para que todos puedan revisar esto con detenimiento. ¿Te Sí. gustaría, Yoniray, decir, digamos, en algunos segundos, algunas palabras de aliento para todas esas personas que están en las unidades educativas, que a veces se sienten abandonadas y solas, sin apoyo para poder realizar su gestión? ¿Qué le dirías tú para que se sientan alentadas y para que sientan que hay acompañamiento para ellas también? Creo que lo más importante que hay que decirles es que hacen un excelente trabajo. Trabajar en educar, en formar a otros, no es tarea sencilla, pero no es una tarea solitaria. Creo que el gran aprendizaje que tenemos como instituciones educativas es trabajar en red, es que el acompañamiento está en abrirnos a las experiencias que otros colegas pueden compartir con nosotros, que además hay un mundo de oportunidades que pueden capitalizar, que desde su propia experiencia como educadores, entonces, bueno, hay que volcarse a mirar qué es lo que como educador necesito formar y hacer, bueno, un plan a la medida de las posibilidades técnicas, presupuestarias de la institución, pero hay que comenzar. Hay que comenzar a trabajar en la identidad, en la formación del docente, en acompañar el proceso de cambio, porque el cambio no va a parar. Y como el cambio no va a parar y nosotros, apasionados por la docencia, queremos seguir haciendo esto, entonces tenemos que aproximarnos a ese mundo diferente que nos desafía a entregar conocimientos de manera